Bien, como le anunciábamos, tenemos la presencia de Luis Eduardo González. Muchas gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Fito. ¿Qué tal? Bueno, muy contento de compartir acá en la mesa con Luis Eduardo. Y gracias a la gestión por haber traído al hombre que la verdad que es un invitado de lujo. Para empezar, ¿qué es lo mejor que usted le señalaría a este gobierno? En lo que va el gobierno. En lo que Lo va. mejor es la administración de la macroeconomía. Lo peor es su política y su gestión de algunas políticas en particular, como la educativa, por ejemplo. La gestión, porque una cosa es la educación, la gestión en la educación en particular, pero luego está la gestión del gobierno en general. Sí. ¿Usted lo ve como una cosa negativa, la gestión en general? Veo como una cuestión que en términos gerenciales tiene algunos puntos buenos y unos cuantos puntos malos, pero además veo algunas grandes opciones políticas como profundamente equivocadas, desde un punto de vista general e incluso también desde el punto de vista de la salud política del gobierno. Por ejemplo, la ley de caducidad. Más brutal que eso, no me imagino. La gente lo que le calienta no es tanto ya a esta altura, y ni siquiera el fondo del asunto, sino la idea de que los grandes promotores de los plebiscitos, después de 2 al hilo con el mismo resultado, tratan de montarle la plaga al soberano. Eso calienta a medio pueblo, empezando por muchos frentistas. ¿Sabe que usted me dice la ley de caducidad, ¿no? Y a mí me la trae, me la recuerda, digamos. Yo que estoy todo el día manejando información, ¿no? Yo ya me había como olvidado de ese episodio, que fue un episodio grave, ¿no? ¿La gente retiene esos errores graves como para tomar decisiones o le pasa lo que me pasa a mí, que a veces me olvido? No es una contabilidad de las buenas acá, las malas acá. Es una cuenta de tipo distinto. La gente lo que registra es el saldo. Pero una metida de pata como lo que a mi juicio se mandó el gobierno con la ley de caducidad es una especie de pérdida de la inocencia. Estos tipos, pero ¿cómo? ¿No era que eran los campeones del pronunciamiento popular? Pero no lo estoy diciendo yo, me lo han dicho varios amigos frentistas. Y eso hace un agujero en la cuenta corriente del gobierno. O sea, no es meramente un despropósito desde el punto de vista de mis valores o de los valores de otros ciudadanos. Es una metida de pata, incluso desde el punto de vista del gobierno, de los intereses políticos partidarios, o más precisamente, de los intereses electorales del gobierno, que no necesariamente coinciden con sus intereses políticos. Vos justo lo mencionabas la semana pasada, no, la semana pasada fue, ¿no? Que hablamos, la última vez que hablamos, sí. Vos mencionabas el tema de la ley de caducidad como uno de los... Claro, porque además, ahora te lo mencionó Luis Eduardo, pero quienes se ocupan de mencionar los errores del gobierno habitualmente son los partidos de oposición. Y a medida que se acerca la elección, los partidos de oposición empiezan a señalar los errores. Y a medida que se acerque la elección, los errores o los temas extraordinariamente discutibles, ¿no? Como la ley de caducidad, como Pluna, o los fracasos directamente en la gestión, como la educación, ¿no? Que usted mencionó como lo mejor la gestión del equipo económico, ¿no? Que es un área donde uno supone que Mujica y el mujiquismo no se meten tanto, digamos, ¿no? ¿Qué responsabilidad? Solo dijiste usted, lo dijo usted. Bueno, sí. Uno puede suponer eso. Hay como una especie de equipo económico paralelo por ahí, ¿no? Entre Frugón y... ¿Qué responsabilidad le atribuye usted al presidente Mujica en todos estos problemas de gestión? El presidente está ante la espada de la pared y juega de árbitro. La espada es una gran mayoría de los cuadros activos y militantes que quieren ir más a la izquierda. Si ignora sistemáticamente a esa gente, se le va a enojar, podría haber una fractura,
y hasta sin fractura, el decaimiento del ánimo del cuadro puede llevar a una derrota electoral. Pero lo que esa mayoría clara de los militantes activistas quieren es lo que la gente no quiere. Entonces, si no le da pelota a la otra mitad, va a perder la elección. Entonces, ¿cómo hace? No le puede dar pelota todo el tiempo a una de las dos partes. Va y viene. Es un zigzag permanente, pero no es una generalización del famoso asunto de que como te digo una cosa, te digo la otra. Es totalmente obligado, no tiene más remedio. ¿Eso no le pasaba a Vázquez, a Tabaré Vázquez? No. Vázquez llevaba muchas ventajas. Por un lado, en términos de estilos y circunstancias personales, pero por otro, además era la primera vez, era el primero, era el presidente del frente, y todo eso le simplificó mucho la tarea, me parece. Sí. Vos sos recurrente en las diferencias de... Claro. Sí. La diferencia entre, yo lo he dicho 20.000 millones de veces, la diferencia entre ser el jefe del partido y ser el jefe de una fracción que está al borde del anarquismo, además, una fracción ingobernable, ¿no? El espacio 609 es una fracción ingobernable. Entonces, ni que hablar. Y además, bueno, Mujica hizo, yo he insistido mucho en otra idea, que ahora de alguna manera también lo decía Luis Eduardo. Mujica tuvo que hacer 2 promesas para ganar la elección. Hizo una promesa en el 2008, giro a la izquierda, y al año, meses después, la promesa de más de lo mismo. Y él está todo el tiempo articulando las 2 promesas, como tiene que hacerlo. Me parece que está bien que lo haga. Trata de atar las 2 moscas por el rabo, trata de cumplir con las 2 promesas. Está bien, no es fácil. Usted ha declarado públicamente que advierte soberbia en el gobierno. Sí, con 2 matices, ahora subrayado. La frase era soberbia y sordera, de eso último sé mucho. Pero no solo del gobierno, es un mal general que suele estar presente en los partidos cuando se achanchan en el gobierno y suele tener bastante que ver con la rotación de partidos en el gobierno. Lo que hay son formas específicas, diferencias. Los partidos, los viejos partidos fundacionales, eran más sordos que soberbios, porque eran mucho más vaquianos en el asunto. En cambio, el Frente tiene una veta de soberbia desde el principio, desde la convicción de que la vanguardia es la que sabe cómo es la cosa. Eso, políticamente, en un orden competitivo, democrático, es soberbia. No es la vanguardia la que sabe la cosa. El que sabe la cosa es la gente y la mayoría. Y por lo tanto, el que puede llegar a la cosa es el que convence a la gente de sus verdades. Pero el problema es convencer a la gente. Siempre está la gente primero. Pero usted dice los partidos que se achanchan en el gobierno. Sí. 2 periodos ya da para achancharse. Sí, pero la soberbia es una cosa que no necesariamente proviene del achanchamiento en el gobierno. Eso es lo que básicamente lo que le pasó a blancos y colorados, o a colorados y blancos, sí. El orden opuesto. Pero la soberbia en el caso del Frente es como mi sordera. Viene desde el principio. Y es difícil manejar eso, es difícil controlar eso, es difícil reciclarse apropiadamente y bajarse de caballo. Cuando uno está convencido que uno ve el fin de la historia y que la razón última es de uno, es bravo. Pero lo que define un orden político democrático es que es un orden construido. No refleja ninguna verdad científica revelada en ningún manual. Entonces, cuando uno parte con esa idea y está muy convencido de esa idea, es fácil meter la pata. Claro, porque el Frente Amplio, yo estoy muy de acuerdo con lo que decís, el Frente Amplio es un partido iluminista, de origen iluminista, racionalista, que se volvió caudillista, a pesar de sí mismo, a pesar de su propio origen. Y los otros, los partidos tradicionales son al revés. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que hay una diferencia en el origen, ¿no?
de todas maneras, hay algo que afecta a todos los partidos, que es, y que me hace sentir un poco de piedad por los partidos en el gobierno, que es que empiezan a sentirse incomprendidos. El gobernante empieza a sentirse incomprendido. Porque gobernar es muy difícil y está todo el tiempo la opinión pública rezongando y los partidos de oposición criticando, muchas veces sin razón, muchas veces sin saber, muchas veces injustamente. Y creo que eso hace que el gobernante empiece a sentirse incomprendido y que eso lo vuelva más sordo, que se aísle, ¿no? Entonces, creo que las dos cosas son ciertas. Creo que está muy bien la expresión soberbia y sordera. Las dos cosas interactúan, ¿no? Y esa sensación realmente me siento incomprendido. Yo hago todo lo posible por gobernar bien y esta gente que no entiende nada. Sí. ¿Cómo vio el episodio de Pluna? Hasta yo lo vi. Fue grande. El escándalo. Sí, claro. Es difícil repetir eso, pero nuevamente, no necesariamente es un piñazo de knockout, claro. Pero hay muchos puntos ahí. ¿Tuvo que ver la soberbia ahí? ¿O tuvo que ver la ineficiencia para moverse en determinados ámbitos? No, en el episodio de Pluna no me parece necesario hablar de soberbia. ¿A qué lo atribuye? Pura y simplemente errores gruesos acumulativos. Y después de cierto punto, ¿cómo se sale? ¿Y cómo se paga eso? Bueno, para empezar, 137 millones de dólares y después veremos. Claro. Pero ¿Usted tiene encuestas hechas post-Pluna? Sigue sumando puntos en contra del gobierno, sin ninguna duda. Para peor, sigue sumando puntos en contra de la parte del gobierno o de la mitad del gobierno, que es justamente la responsable de lo que anda bien del gobierno. Entonces es un problema. Luis, doble problema. Perdón, pero ¿en qué números de la encuesta en qué números de tu encuesta ves el efecto Pluna? Nosotros vemos en septiembre, por primera vez, en alrededor de 10 años, que la suma de las intenciones de voto hacia los partidos no estaban en el gobierno, o sea, hacia afuera del Frente Amplio, sumaba más que la intención de votar el Frente Amplio. Bueno, lo que vimos en la última encuesta es que eso, que pudo haber sido un accidente muestral de esos que les pegan a los encuestadores, que pudo haber sido un episodio puntual, aunque no fuera un error, se confirmó, se ratificó. Pero estoy hablando de primera vez en 10 años. Eso no es un punto menor. No tengo ninguna duda que lo del Pluna es meterle cola en estas cosas. En septiembre estaba empezando a verse el problema. Pero ahora, en la última encuesta, a principios de noviembre, eso, mire, transparente. Y afirma, es el panorama político general que surgió de la encuesta, reafirma y amplifica la imagen que surgió de la encuesta de septiembre. No digo que está escrito en la pared y que el futuro vaya a ser eso, pero lo que sí digo es, bueno, primera vez en 10 años, confirmado, ratificado. El gobierno está en problemas electoralmente hablando. Está en problemas electoralmente hablando. Electoralmente hablando. Cuando usted dice que el episodio de Pluna le pega justamente a ese sector selecto, ¿no? ¿Es un análisis suyo simplemente o surge también de los números? Bueno, algo tiene que ver con los números de maneras muy extensas para explicar aquí, pero en cualquier caso es muy evidente. Le pega al ministro de Economía, que fue responsable del asunto, y que fue el señor que salió escrachado en la foto, y todo eso. Sí. Entonces, Astori salió a decir, ya me equivoqué.
Y Vázquez tuvo la cortesía de regar. No, el principal equivocado fui yo, que en última instancia era el responsable. Está bien. Pero ¿a quién le pega? Sí, yo, digamos, usted es un analista mucho más agudo y fino de la realidad y a mí a veces me cuesta de pronto admitir que la gente tiene una lectura tan fina como para decir, bueno, esto le pega al astorismo, particularmente, ¿no? O sea, o la gente ve que esto le pega al gobierno, es el gobierno. No es una lectura muy fina. Lorenzo es uno de los ministros, ahora no sé, antes de esto, mejor evaluado del gabinete y con más visibilidad pública. Nadie tiene ninguna duda, nadie, por lo menos nadie con un mínimo de educación formal y de información, tiene ninguna duda de que el que dirigió este asunto fue precisamente el ministro Lorenzo. Bueno, no es un análisis sofisticado. Claro, lo que El pasa que metió la pata fue fulano. Lo que pasa es que sí, para quienes estamos informados un poco más sobre lo que pasó, sabemos que el gestor de todo esto no fue Lorenzo, sino que fue el presidente de la República. Bueno. Bien. Pero el presidente tiene fusibles y el ministro no. No en un asunto de esta envergadura. ¿Está bien? Y afecta su credibilidad. Mirá, yo hace un rato, antes de venir para acá, mirando el informativo, veía a Richard Reed. Yo digo que afecta la credibilidad de Lorenzo y del equipo económico. Richard Reed, dirigente sindical, dijo que no es necesariamente antiastorista, ¿no? Dijo muy suelto de cuerpo, hablando de declaraciones de Fernando Lorenzo en torno al conflicto de la bebida. No, le están agarrando el bizcochazo. O sea, ¿viste cuando se vuelve más barato que antes? Criticar, se vuelve más simple que antes, se vuelve más frecuente que antes. Había como un mito, el mito de la infalibilidad. Es interesante eso. Cuando se rompe el mito, Richard Reed no es cualquiera, pero cualquier dirigente, cualquier actor, cualquier analista, cualquier sindicalista puede decir sí se equivocaron y pasa a ser creíble, ¿no? Y se empieza a desgastar una imagen. Es interesante eso que dice. Si tuviera que apostar una cena, ¿diría que el próximo presidente es Tabaré Vázquez? Otra especificación. La frase completa es en McDonald's. El punto es, ya tengo algunas apuestas concertadas, muy poquitas, con amigos blancos o colorados. Por ahora ningún amigo frentista está dispuesto a apostar contra Tabaré, claro, obviamente. Pero igual, por ahora son muy poquitas. ¿Ah, sí? 2 o 3. Pero faltan 2 años. De modo que si la cosa crece y me va mal, así que solo en McDonald's. ¿Me explico? Sí. ¿A usted no le parece tan seguro? Lo que pasa es que una cosa es A, fulanito es el más probable. B, ¿qué probabilidad tiene? Bueno, en el 2004 la probabilidad de Vázquez era 0.99. En el 2009 la probabilidad de Mujica era 0.97. ¿Y ahora cuál es la probabilidad de Vázquez? Sí, menos de 0.90 seguro. Sí. ¿Cuánto menos? Bueno, ahí cuestión de sacar los instrumentos, los cubiertos y pulirlo, pero no es la certeza, o la cuasi certeza, que había en las 2 últimas elecciones presidenciales. Dicho de otra manera, en este momento, en este clima de la opinión, Vázquez es el más probable ganador. Pero no es un absoluto seguro y ya no depende solo del mismo. Además, los problemas que pueda generar el gobierno, que él en última instancia no puede controlar, está probado que le pueden hacer daño. Sí. Eso es un hecho que cualquier cosa negativa del gobierno va a impactar sobre la candidatura de Vázquez, no hay duda. Pero Vázquez también lo tiene como unas cualidades que lo liberan un poco y lo distancian un poco de este gobierno. ¿No es un poco todo lo que este gobierno no es? Seguro que sí. Es la debilidad de todos los candidatos de los viejos partidos
cuando querían repetir el gobierno. Sí, repetían el gobierno, pero trataban de diferenciarse. Claro. Es lo mismo. No es nuevo acá. Es la vieja política uruguaya. Pero a veces se puede, a veces no. Sí. Y además, Vázquez va a tener, si es candidato, casi seguro, pero si es candidato, va a tener que hacer por primera vez en la historia una campaña contra el clima de opinión pública que en materia de seguridad quiere pena de muerte, no quiere bajar la edad de imputabilidad. Lo que quiere la gente es pena de muerte para los menores. Entonces, por primera vez en muchísimos años, Tabaré Vázquez va a tener que hacer una campaña electoral enfrentando la ola de la opinión pública. Va a tener que remar contra la opinión pública. Bueno, le va a resultar un poco más difícil. Eso deprime un poco su alta probabilidad. Un poquito. Acá coinciden además los elementos de juicio que surgen de la coyuntura, de las encuestas, de las cosas estrictamente contemporáneas del presente, y otros elementos como los que planteó Adolfo en un reportaje no, en una columna del Observador de esta semana, en la cual señalaba con toda la razón del mundo que los partidos en el gobierno pierden votos. Ahora, Mujica, ¿en cuánto estuvo? En el 48%. Vamos a suponer que sigue valiendo la regla de Adolfo. ¿Cuánto pierde? No es lo mismo perder un punto que perder 3. Si pierde un punto tiene mucha chance, porque hay 47 a 50, en fin. Pero si pierde 3, 45... El promedio histórico, desde el año 46 hasta ahora, el promedio histórico de pérdida del partido de gobierno son 7. Ese es el promedio histórico. Eso no es un pronóstico sobre el futuro. No. Es las regularidades observadas en el pasado. Pero ignorarlas sería muy livianito. Dos escenarios, uno a nivel nacional y otro interno en el Frente Amplio. Uno, si Tabaré Vázquez es presidente, es altamente probable que no tenga mayoría legislativas. Puede pasar. En este clima de opinión, no. No tendría mayoría legislativa. Fuera de cámara, Fito preguntaba, ¿eso puede generar un problema grave de gobernabilidad? A mi juicio, no. ¿Grave? No. No. Por varias razones. En lo inmediato, porque Vázquez es un gran vaquiano, es un político muy hábil, tiene con qué negociar. Pero además porque, especialmente con un vaquiano hábil en el timón, el país está evolucionando hasta una situación en la cual en realidad en las grandes cosas casi todos pensamos lo mismo. La mayoría de los que votan al Frente, la mayoría de los que votan al Partido Nacional, la mayoría de los que votan al Partido Colorado, la mayoría de los que votan al Partido Independiente, piensan todos lo mismo. Sobre la inversión extranjera, sobre la inseguridad, sobre la educación. Las diferencias son solo de matices. En todos los problemas que importan el país piensan lo mismo. Entonces, un vaquiano hábil, sobre esa base, si hubiera enfrentamientos inconciliables entre los uruguayos, otro gallo cantaría, pero no los hay. Hay cuestiones camiseteras y afectivas muy fuertes, cierto. Pero el fondo del asunto es convergente. Uruguay es un país en el cual la gran mayoría de la gente tiene mucho para perder, aunque se quejen. Y ahora todos lo tenemos clarito. Y además, Luis Eduardo, que el presidente en Uruguay, y sobre todo Vázquez, esté en minoría, tiene un lado muy positivo. ¿Tiene un lado muy positivo, que es, te bajás del caballo y negociás con la oposición, ¿no? Y no legislás a las corridas, ¿no? Y escuchás, y del pluralismo uruguayo, del alambique del pluralismo uruguayo, salen cosas mejores que del gobierno de mayoría. Visto de otra manera ligeramente diferente. Cuando Mujica dice que no puede con la educación porque ni su propia gente se lo lleva, eso suena feo. Suena horrible. Pero si vos decís, no puedo porque la oposición no me deja, yo no tengo mayoría propia. Claro. Bueno,
Está bien. Y la segunda pregunta, por eso decía una a nivel nacional y otra interna, es un eventual gobierno de Vázquez ya no sería un Vázquez reinando como fue en la primer presidencia, sino que sería un Vázquez con una resistencia interna más fuerte, con un MPP más poderoso, va a tener que negociar más hacia la interna del Frente Amplio de lo que negoció en la primera presidencia. Un nuevo gobierno de Vázquez sería, primero, la Uruguayés con patitas, que sería ¿Por qué? el trabajo político de siempre. Pero en un país con muchas heridas curadas, con mucho menos daño. Un país, en ese sentido, mucho más fácil de encarar. Porque es un país en el cual todas las grandes mayorías piensan lo mismo, en última instancia. Entonces, sea quien sea el próximo presidente, soy por lo menos moderadamente optimista, porque esas condiciones valen para cualquiera que sea el presidente. Usted dice que la va a tener más fácil. Exacto. Va a ser más fácil, pese a las apariencias, para el próximo, que lo que fue para Mujica o incluso para Vázquez. Vázquez tenía mayoría propia, pero era muy justo, tenía una carga de expectativa feroz. Ahora estamos en un país mucho más normal. Se acabaron las cosas locas. Además, ¿sabés qué estaba pensando ahora? Vos hablaste hace tiempo del trípode. Mujica, Astori, Vázquez, ¿no? Yo creo que las tres patitas esas, hay una que va a ser grande y las otras dos más chicas. Es decir, el poder de Vázquez respecto a los demás va a ser más grande. Porque Mujica ya no va a ser lo que fue en el primer gobierno, ni va a ser ministro, ¿no? El MPP va a ser más chico. El astorismo, no sé qué va a pasar. También la figura de Astori se está debilitando. Entonces me parece que la distancia de Mujica respecto a los otros, la distancia de Vázquez respecto a los otros va a crecer. En el primer gobierno del Frente era la novedad, lo nuevo. En el segundo gobierno del Frente, como decía Fito, mucha gente esperó un poco más de izquierda. ¿Qué tendría para ofrecer un tercer gobierno del Frente? Yo creo que un tercer gobierno del Frente, si ocurriese, es la oportunidad de restañar heridas que, de la manera que no se pudo hacer en este, y la oportunidad mucho más vigorosa, porque va a tener una presencia mucho más fuerte de la oposición, de tratar de construir en conjunto, colectivamente, algunas cosas esenciales para el futuro. Lo que importa de la educación es que es el futuro. Y lo grave que la educación no ande es que estamos condenando el futuro, nuestro propio futuro, el de nuestros hijos, el de nuestros nietos. Bueno, en todas esas cosas, un nuevo gobierno del Frente, encabezado por Vázquez o por alguna persona de un perfil razonablemente similar, paradójicamente va a tener más oportunidades. ¿Sabés qué? Sí, estoy de acuerdo. Entre esas cosas importantes para el futuro, no sé si para el país, pero para el Frente Amplio, es fundamental que el próximo gobierno, si es del Frente, renueve generacionalmente. Vázquez tiene una gran oportunidad, si es presidente, que es la de apostar a la generación más joven que no ha tenido el poder, ni en el primer gobierno ni en el segundo gobierno, ¿no? El Frente Amplio lo siguen manejando los veteranos, súper veteranos. Y hay un elenco de cuarentones, de cincuentones, de treintañeros, de políticos y de técnicos que están esperando cancha en el Frente Amplio. Yo creo que la gran oportunidad que tiene Tabaré Vázquez, si es presidente, es apostar a esa generación pensando en el frente del futuro. Comparto lo que dice Adolfo y subrayo además, por si fuera poco, esa renovación es mucho más ostensible y visible en los dos viejos partidos fundacionales. Por favor. Evidente. ¿El Partido Colorado tiene chances de ser segundo? Absolutamente sí. Sí.
hoy parece como lejano, ¿no? No estoy acá, es imposible, para mí al menos, para otros más hábiles o talentosos será lo que yo creo que es impronosticable en este momento quién va a ser el segundo. Entonces va a depender en parte de las habilidades, de las campañas. El Partido Nacional tiene un problema, todavía no tiene resuelto formalmente una candidatura presidencial clara. La mayoría de la gente cree, está absolutamente convencida que es Larrañaga, que debe ser Larrañaga, el primer punto, y que va a ser Larrañaga, la DOCO. Entonces, eso no es poco, pero de todos modos queda una instancia sin resolver. La otra mitad del partido, que históricamente es la mitad más fuerte, todavía no se puso de acuerdo consigo misma. Entonces hay como un compás de espera hasta ahí. Y además, mientras tanto, eso le complica la vida a Larrañaga, que es claramente el líder dentro del Partido Nacional, en mucha mayor medida que a Vázquez o a Bordaberry. Pero a Larrañaga le va a pasar lo mismo que a Vázquez. Otro que va a tener que remar contra la ola en el tema de las firmas. Ahí Bordaberry corre con ventaja. Bordaberry le sacó ventaja a todo el mundo hace 2 años atrás, cuando se puso la campaña, cuando largó la campaña de recolección de firmas. Pegó primero, puso a Larrañaga en un problema, lo dijimos acá. ¿Te acuerdas que yo dije? Hay una ola grande así, un tsunami, y Larrañaga está parado adelante. Bueno, la ola ya lo golpeó este año y la ola lo puede golpear el año que viene. En el 2014. Es el mismo problema de Vázquez. Solo esa ola yo creo que lo puede revolcar más a Larrañaga que a Vázquez. ¿Tenés alguna pregunta más política? Porque yo quería cerrar con él con un tema de la educación, pero vos tenés alguna pregunta. Sí. Una pregunta que estuvimos conversando antes sobre si fue en el 2004 o fue antes que se cerró un gran ciclo político en el Uruguay. Porque intuitivamente muchos decimos, el ciclo político o un ciclo político importante se cerró en el 2004 cuando ganó el Frente Amplio. Vos decís que no es tan así. Dale. No, digo que no, seguro, a mi modo no es así, con el diario del lunes, pero no resisto, déjenme un microcantito sobre la sordera. Dale. 2 años antes de terminar la presidencia de Vázquez, la opinión pública decía que el problema más importante del país era la inseguridad. Cierto. El discurso del gobierno era, la culpa es de los medios. Sin duda. Bueno, eso tiene que ver con mis problemas personales. Segundo, en el 2004 yo creía, como todo el mundo, que en el 2004 había culminado un ciclo. Pero ahora, con el diario del lunes de 5 años después, ahora después de 2009, veo con cierta claridad que el ciclo en realidad terminó en 1999. En el siguiente sentido. En mi opinión, el sistema de partidos uruguayo ahora es exactamente igual al de 1999. La única diferencia está en cuál es la mitad que está arriba y la mitad que está abajo. En el 99 era la mitad fundacional. Desde el 2004 es la mitad desafiante, que ya no es más desafiante, es el establishment. Pero, pase lo que pase, en el 2014 vamos a seguir con un sistema de partidos de exactamente las mismas características que el que ya tenemos desde el 99. Por eso digo, el 2004 fue el golpe en la cara que nos convenció a todos. Pero la cosa realmente culminó en el 99, cuando el Frente se transformó claramente en el principal partido, el partido político más votado del país. Y eso ocurrió en el 99. Para terminar, sabe que en el próximo bloque vamos a hablar de los liceos y las escuelas que se llueven, que están rotas, ¿no? El país lleva 10 años de crecimiento sostenido. Hay algunos aspectos de la educación sobre hacia dónde la orientamos, cómo hacemos para mejorar el rendimiento de los muchachos, para que aprendan más matemáticas, que digamos, hay un debate teórico en torno a eso.
donde yo personalmente no advierto cómo encontrar el debate, es tener la plata desde hace años y que cada año que arrancan los liceos se llueven, los baños se inundan y los estudiantes más pobres de este país tienen que estar tiritando de frío adentro de un liceo público, después de 10 años de crecimiento de este país. ¿A qué atribuye usted eso? A una combinación de distribución muy perjudicial de poder entre los distintos actores que participan y tienen voz y voto en el sistema educacional y a algunas convicciones ingenuas en el partido de gobierno que tienen que ver con la forma de gestionar. Dicho muy brevemente, gerenciar una empresa, aunque sea pequeña, es un problema específico con sus desafíos. La experiencia, la información, el aprendizaje son críticos, todos ellos. Es posible que algún cuadro militante muy esclarecido, sin experiencia previa ni formación específica, no resulte un mal gerente. Es posible, pero raro. Entonces lo que hay simplemente es, encima de un problema político serio, le montamos un problema administrativo y gerencial de igual seriedad. Y así nos va. Así nos va. Es como si vos en este programa, ¿tá?, para saber si invitás a Luis Eduardo González o no, tuvieras que preguntarle al dueño del canal. Es imposible hacer un programa de televisión si vos tenés que preguntarle todo al dueño del canal, ¿no? Y con la educación pasa lo mismo. Mientras no se descentralice, mientras no se permita que los establecimientos educativos resuelvan ellos las cosas, va a ser imposible evitar que se lluevan los liceos, que se inunden los baños. Así. González, muchísimas gracias por Por haber favor. estado. Gracias a ustedes por la invitación. Es un placer para mí. Muchas gracias. Gracias, Fito. Nos vamos a una tanda y ya volvemos. Costa Oriental, logística y distribución, mayor capacidad, mejor respuesta. Fábricas nacionales de cervezas, Jaume y Ceré. 15 años de pronto, la experiencia de crecer.